Cuando mi único hijo arrojó esa carpeta pesada sobre mi mesa de la cocina y exigió $277,000 sin siquiera mirarme a los ojos, entendí que había criado a un extraño. Ahí, en ese segundo, me di cuenta de que para él yo nunca fui padre. Siempre fui una caja fuerte con piernas. Mi nombre es Alfredo Hernández, tengo 72 años y pasé 40 de ellos trabajando como mecánico aquí en León, Guanajuato. Conocí cada tornillo, cada motor, cada cliente que entraba a mi taller en la calle Madero. Me levantaba a las 5 de la mañana, regresaba a casa a las 7 de la noche, manos siempre sucias de grasa, olor a aceite diésel pegado en la piel. Nunca fui de quejarme, nunca fui de llorar. Mi esperanza, que Dios la tenga, decía que yo era terco como mula empacada, pero trabajador como hormiga cargadora. Construí mi vida ladrillo por ladrillo, centavo por centavo. Nunca tuve carro del año, nunca tomé vacaciones en resort. Mi lujo era ver a mi familia bien, era saber que el dinero que sudé para conseguir estaba guardado, seguro para el futuro. Después de que mi esperanza se fue, ataque al corazón, sin aviso, sin despedida, quedé solo yo y los ahorros que juntamos toda la vida. $277,000. Parece mucho. Para quien trabajó desde los 14 años, es solo el resultado de toda una vida de sacrificio. Si te está gustando esta historia, dale like y suscríbete al canal Voz de los Abuelos. Deja en los comentarios de dónde nos estás viendo y qué hora es ahí en tu ciudad. Todos los días hay historia nueva aquí en el canal, y cada una de ellas es real, salida del pecho de gente que vivió de verdad. Tu presencia aquí me da fuerza para seguir contando lo que me pasó, pero déjame volver a ese día, porque ahí fue donde mi vida se volteó de cabeza para abajo y, por increíble que parezca, fue para mejor. Nací en el interior mismo, en un pueblito pequeño cerca de San Francisco del Rincón. Mi papá era campesino, mi mamá costurera. Teníamos poco, pero teníamos dignidad. A los 8 años ya ayudaba en el campo. A los 12 ya trabajaba medio tiempo en una carpintería. Aprendí temprano que en la vida nada cae del cielo y que el hombre de verdad mantiene a su familia con el sudor de su propia frente. Cuando cumplí 15 años, vine a León buscando trabajo mejor. Conseguí plaza de ayudante en un taller mecánico en la colonia Valle del Sol. El dueño, don Gerardo, era un hombre serio, de esos que enseñaban el oficio derecho. Me quedé 10 años con él, aprendí todo: motor a gasolina, diésel, transmisión, suspensión, eléctrico. Mi mano se volvió tan buena que la gente ya venía pidiendo por mí específicamente. En 1975, con 22 años, abrí mi propio taller. Taller Alfredo. Nada de nombre elegante, solo mi nombre. Era una nave rentada, 2 rampas, herramientas de segunda mano. Pero yo tenía algo que muchos mecánicos no tenían: palabra. Si yo decía que el carro iba a estar listo el martes por la tarde, estaba listo el martes por la tarde. Si yo cobraba $55, eran $55, ni un centavo más. Eso fue construyendo mi clientela, mi reputación. Conocí a mi esperanza en un baile de domingo en el centro social. Ella era maestra de primaria, muchacha fina, educada, de esas que conversaban bonito. Yo, mecánico lleno de callos en las manos, me quedé hasta sin ánimo de invitarla a bailar, pero la invité y aceptó. 3 años después, en 1978, nos casamos en la iglesia de San José. Fue fiesta sencilla, carnita asada en el patio de la casa de mi suegra, pero fue el día más feliz de mi vida. La esperanza me completaba. Donde yo era duro, ella era suave. Donde yo era callado, ella era puras palabras. Ella me enseñó a leer mejor, me animó a estudiar contabilidad para manejar el negocio derecho. Nunca voy a olvidar a ella sentada en la mesa de la cocina enseñándome a hacer hoja de gastos, mientras yo me quejaba de que eso no era cosa de mecánico. Alfredo, me decía con ese modito suyo, tú no eres solo mecánico, tú eres dueño de negocio, y dueño de negocio necesita saber estas cosas.
En 1980 nació nuestro Enrique, único hijo, porque después de él, la Esperanza ya no podía tener más hijos. El doctor dijo que habían sido complicaciones en el parto y que otro hijo sería riesgo para ella. Nosotros aceptamos. Un hijo ya era bendición suficiente. Ay, cuando Enrique era chico, era un niño precioso, pelo chino, ojo vivo, curioso. Yo trabajaba como condenado para darle todo lo que yo no tuve. Colegio particular, ropa buena, juguetes. La Esperanza me alertaba. Alfredo, cuidado de no criar al niño mimado. Pero yo no escuchaba. Creía que estaba dando amor. Hoy veo que estaba comprando la ilusión de ser buen padre. Cuando Enrique cumplió 7 años, compré un terreno aquí en la colonia Las Flores. Pasé 2 años construyendo nuestra casa, ladrillo por ladrillo. Fin de semana, día feriado, ahí estaba. Contraté albañiles solo para la estructura. Lo demás lo hice con mis propias manos. La Esperanza escogía los colores. Enrique ayudaba mezclando cemento, más estorbando que ayudando, pero era bonito de ver. El taller creció. Contraté 2 ayudantes, después 4. Compramos equipo mejor, ampliamos la nave. En los años 90 éramos referencia en León para arreglo de motor diésel. Traileros venían de Guadalajara, de Irapuato, hasta de más lejos, solo para dejar el vehículo conmigo. Cada centavo que sobraba lo guardaba. Tenía cuenta de ahorros, tenía inversiones en el banco. La Esperanza controlaba las cuentas de casa, yo controlaba las cuentas del taller. Nos reuníamos una vez al mes para ver cómo iba todo. Éramos un equipo, una pareja de verdad. Pero con Enrique las cosas empezaron a ponerse diferentes cuando llegó a la adolescencia. A los 15 años ya no quería nada con el taller. Le daba pena decir que el papá era mecánico. Los compañeros del colegio particular eran hijos de doctor, de abogado, de gente con diploma. Cuando le preguntaban qué hacía su papá, él se hacía bolas. Ah, él tiene un negocio por ahí. Nunca, mi papá es mecánico. Eso me dolía, pero me lo tragaba. A los 18 quiso universidad particular carísima en Guadalajara, administración de empresas. Dijo que iba a revolucionar el mercado, que se iba a hacer rico. Yo pagué colegiatura, departamento, carro usado, más carro. 5 años de universidad, más de $37,000 invertidos. Se graduó en 2003 con diploma bonito, fotografía y todo. ¿Saben cuántas veces usó ese diploma? Ninguna. Regresó a León, consiguió trabajo en una oficina, duró 6 meses y renunció porque el jefe no entendía sus ideas. Después fue otro trabajo, misma historia, y otro y otro. Siempre la culpa era de los otros, nunca de él. Siempre tenía una excusa. El mercado estaba malo, la empresa estaba desorganizada, el sueldo era bajo, y yo como pendejo, siempre socorriendo. Renta atrasada, yo pagaba. Mensualidad del carro, yo pagaba. Cuenta de tarjeta de crédito volada, yo pagaba. La Esperanza trataba de pararme. Alfredo, estás criando una criatura que no sabe vivir sola. Pero yo no escuchaba. Pensaba que era solo una etapa, que él iba a madurar. En 2008 conoció a Patricia, muchacha de familia acomodada aquí de León, hija de comerciante. Noviazgo rápido, boda en grande estilo. ¿Adivinen quién pagó la mayor parte? Yo. Salón, fotógrafo, vestido importado para la novia, $8,300. La Esperanza hizo las cuentas y me las mostró. Alfredo, con este dinero arreglábamos toda la casa, pero yo insistí. Es nuestro único hijo, Esperanza. Solo se casa una vez. Mentira mía. Se casó una vez, pero yo pagué como si se hubiera casado 10 veces. Después de la boda, vino la exigencia de dar enganche de una casa para ellos. Papá, no podemos estar pagando renta toda la vida. $11,000 de enganche. Se los di. Después vino el carro nuevo, porque el usado no combinaba con el estatus de Patricia. Financiamiento a mi nombre, porque el crédito de él no pasaba, más $5,500 de enganche. Y la Esperanza viendo todo, callada, sufriendo. Una noche me agarró sentado solo en la terraza viendo la nada. Se sentó a mi lado, tomó mi mano y me dijo bajito: Alfredo, Enrique ya no te necesita.
Te está usando y tú no quieres ver porque tienes miedo de perder al hijo. No respondí nada porque en el fondo sabía que tenía razón. En 2019, mi Esperanza empezó a sentir unos dolores en el pecho. Fuimos al doctor, se hizo estudios. El corazón estaba débil, arterias tapadas. Necesitaba hacerse cateterismo, cuidar la alimentación, evitar estrés. Pero ¿cómo evitar estrés viendo al hijo chupando al marido como sanguijuela? 6 meses después, una mañana de domingo, estaba haciendo café cuando se cayó en el piso de la cocina. Ataque cardíaco fulminante. Cuando llegó la ambulancia ya se había ido. 62 años, toda una vida de trabajo, de dedicación, de amor. Enrique apareció en el velorio, se quedó 2 horas, abrazó a unas personas y se fue temprano porque estaba muy afectado. Yo me quedé ahí agarrando la mano fría de mi Esperanza dentro del ataúd, preguntándome dónde fue que me equivoqué tanto. Después del entierro, vendí el taller. 66 años, cuerpo cansado, corazón roto. Ya no tenía ánimo para seguir. Agarré el dinero de la venta, $148,000, y lo junté con lo que ya tenía guardado. $277,000 era todo lo que quedaba de 40 años de trabajo. Me jubilé, me quedé solo en esa casa con los recuerdos de la Esperanza en cada rincón. ¿Y Enrique? Enrique empezó a aparecer más, no para visitar, para pedir. Primero fue un préstamo de $1,800. Solo para pagar unas cuentas, papá. El mes que viene te lo devuelvo. No devolvió. Después fueron $2,800 más. Inversión en una oportunidad, papá, me va a rendir mucho. No rindió nada. Después fueron 3,700, 5,500. Yo daba, siempre daba, porque tenía miedo de quedarme solo de verdad. Tenía miedo de que si decía no, él desapareciera para siempre de mi vida. Hasta que llegó esa mañana. Mañana de octubre de 2024, cielo gris, aire pesado. Enrique apareció sin avisar. Ni buenos días, papá. Entró, tiró una carpeta en la mesa de la cocina y dijo, necesito este dinero mañana. Esa carpeta en la mesa de la cocina era gruesa, llena de papeles. Enrique ni se quitó los lentes oscuros, ni se sentó. Se quedó ahí parado, mirándome como si yo fuera empleado suyo, no el papá. ¿Cuánto?, pregunté, la voz saliendo ronca, porque en el fondo ya sabía que iba a estar gacho. 277,000, dijo sin parpadear, como quien pide un vaso de agua. Sentí mi corazón dar ese tropezón, esa latida descompasada que había aprendido a reconocer desde que la Esperanza se fue. 277,000. Era todo. Era cada tornillo apretado, cada motor arreglado, cada fin de semana que dejé de descansar. Era toda la vida dentro de un número. Enrique, empecé, pero me cortó. No es para que cuestiones, papá. Es deuda de Patricia. Inversión que salió mal. Gente seria está cobrando. Mañana sin falta. Gente seria. Habló de gente seria, con ese tono de amenaza velada, como si hubiera peligro involucrado. Me quedé viéndolo, tratando de encontrar un resto del niño que arrullé en brazos, del chamaco que me abrazaba cuando llegaba del taller. No encontré nada. Solo había un hombre de 44 años con cara de cansado, ropa cara y mirada vacía. Hijo, ese es todo el dinero que tengo, le dije despacio, escogiendo las palabras. No es solo una parte, es todo. Si te doy eso, no sobra nada para mí. Nada. Él sonrió chueco, de esos que no llegan a los ojos. Tú vives solo, papá. No necesitas tanto dinero. ¿Para qué? ¿Para comprar qué? Miró alrededor de la cocina sencilla, los muebles viejos, la estufa que tenía 20 años. Tú no gastas en nada. La pensión ya paga tus gastos. Ese dinero está parado nomás juntando polvo en el banco. Fue ahí que entendí. Para él, yo ya estaba muerto. Yo era solo un obstáculo entre él y una herencia anticipada. No era ni préstamo, era apropiación. Me estaba diciendo sin decir que ese dinero ya era suyo por derecho y que yo estaba siendo egoísta de no entregarlo. ¿Y si necesito medicina cara? ¿Y si me enfermo?, pregunté, sintiendo la voz temblar. Eso lo resolvemos cuando llegue el momento, respondió impaciente.
Ahorita el problema es este. Mañana, papá, sin falta, solo necesitas hacer la transferencia. Sin, por favor, sin ayúdame. Sin papá estoy desesperado. Solo orden, como si yo le debiera. Como si 44 años de vida de él fueran una deuda mía que nunca iba a acabar de pagar. Miré la carpeta en la mesa. No la abrí. No quise saber qué inversión idiota había hecho Patricia, en qué trampa habían caído, qué mentira habían inventado esta vez, porque sabía que era mentira. Siempre fue o exageración o historia maquillada. Ellos vivían por arriba de sus posibilidades, presumiendo en las redes sociales viajes al extranjero, restaurante caro, carro importado. Y cuando llegaba la cuenta, ¿adivinen quién pagaba? «Órale», dije. Él parpadeó sorprendido. Creo que esperaba resistencia, discusión, pero yo solo dije «órale», y me quedé viendo la taza de café frío enfrente de mí. «Órale», repitió desconfiado. «Órale, mañana resuelvo eso». Se me quedó viendo unos segundos, tratando de leer si estaba siendo sincero o si estaba tramando algo. Pero mi cara siempre fue mala para esconder cosas, y en ese momento estaba tan cansado, tan derrotado por dentro, que él me creyó. «Perfecto», dijo agarrando la carpeta de vuelta. «Mañana en la mañana regreso por el comprobante. Ni se te ocurra hacerte tonto, papá? Es en serio». Se fue sin abrazar, sin decir adiós. Cerró la puerta de enfrente, y el sonido resonó por la casa vacía. Me quedé sentado ahí en la silla de la cocina, viendo la pared, sintiendo un peso en el pecho que no era solo tristeza, era derrota, era vergüenza, vergüenza de haber criado eso, vergüenza de haber fallado tan feo como padre. Me levanté despacio, las coyunturas tronando, y fui al cuarto. Abrí el cajón de la cómoda donde guardaba las fotos viejas. Agarré una de la Esperanza, tomada como 10 años antes de que muriera. Estaba en el patio, sonriendo con ese vestido floreado que le gustaba. Me senté en la orilla de la cama agarrando la foto y platiqué con ella como hacía todas las noches. «Esperanza, lo eché a perder todo. Tú me avisaste y no te hice caso. Ahora el chamaco se volvió esto y ya no sé qué hacer». La foto no respondió claro, pero yo juraba que podía oír su voz en mi cabeza, firme como siempre fue. «Alfredo Hernández, tú no eres tapete de nadie ni de tu hijo. Levántate de ahí y haz algo». Me quedé toda la tarde sentado en esa cama pensando, repasando cada momento, cada decisión equivocada que tomé. Me acordé de cuando Enrique tenía 8 años y quebró el vidrio de la ventana del vecino jugando pelota. Yo pagué el vidrio nuevo sin ni hacerlo pedir perdón al vecino. Me acordé de cuando no pasó el examen de la universidad y yo pagué curso carísimo, sin cuestionar si había estudiado de verdad. Me acordé de cada vez que él extendió la mano y yo la llené de dinero sin cobrar explicaciones, sin cobrar cambio. No crié un hijo, crié un dependiente financiero y ahora me estaba exigiendo el golpe final, la muerte del padre mientras el padre todavía estaba vivo. Cuando oscureció agarré el teléfono, me quedé viendo la lista de contactos. ¿A quién podía llamar? ¿Quién me iba a entender? ¿Quién me iba a ayudar sin juzgarme? Ahí me acordé de Antonio Rodríguez, mi amigo desde 1978. Nos conocimos en una carne asada de domingo. Él acababa de pasar el examen del colegio de abogados. Yo acababa de casarme con la Esperanza. Nos hicimos amigos de esos de verdad, de décadas, de confidencias. Él fue testigo en mi boda. Yo fui padrino de su hijo. Cuando se jubiló de la abogacía en 2018, compró un ranchito chico por el rumbo de Silao, lugar tranquilo, árbol de mango, río en el fondo. Todavía nos hablábamos cada semana, pero en los últimos meses me había alejado. Vergüenza de contar que Enrique me estaba desangrando de esa manera. Marqué su número, sonó 3 veces. «¿Alfredo?» La voz salió animada. «Pensé que te habías olvidado de mí». «Soy Antonio», empecé. Pero la voz se me quebró. No pude seguir. Silencio del otro lado. Después su voz cambió, se puso seria, preocupada. «Alfredo, ¿qué pasó? ¿Estás enfermo?» «No, necesito hablar contigo en persona. ¿Se puede?»
¿Estás en tu casa? Sí. Dame media hora, ya salgo. Colgó. Me quedé ahí parado, teléfono en la mano, hasta que oí el motor de su carro enfrente de la casa. Cuando abrí la puerta, Antonio me dio un abrazo de esos apretados de hermano. Estaba más viejo, pelo todo blanco, panza un poco más grande, pero los ojos todavía tenían esa inteligencia afilada de abogado que no se jubila de verdad. Nos sentamos en la terraza, le serví café, que rechazó. Después de las 6 de la tarde, café me deja despierto hasta madrugada. Bromeó. Pero yo no sonreí de vuelta. Él se dio cuenta. Habla, Alfredo, suéltalo. Y conté todo. Desde chico, desde la universidad, los préstamos, la boda, la casa, el carro, los pedidos constantes. Conté de la mañana de hoy, de la carpeta de los 277,000, de la cara de desprecio de mi hijo. Hablé sin parar 44 años de errores saliéndose por la boca. Cuando terminé, Antonio se quedó un rato callado, viendo el cielo oscuro, el poste de la calle iluminando la banqueta. Alfredo, dijo finalmente, tú sabes que esto es abuso financiero, ¿verdad? Es mi hijo, Antonio. Hijo que te está explotando, hijo que no te ve como padre, solo como banco. Se volteó hacia mí, ojos serios. Si le das ese dinero, ¿sabes lo que va a pasar? De aquí 6 meses hay otra deuda. De aquí 1 año, otra, hasta que te mueras sin nada, o hasta que te mueras de disgusto antes, igual que la esperanza. Eso me pegó como madriza en el estómago, igual que la esperanza. El estrés de ver al hijo chupándonos, la impotencia de no poder decir no, el corazón cansándose de aguantar peso emocional que era demasiado pesado. ¿Qué hago?, pregunté. Y era pregunta de verdad, de quien ya no sabe nada. Antonio respiró hondo. Te desapareces. ¿Cómo? Agarras ese dinero, lo transfieres a una cuenta nueva que él no tenga acceso y desapareces. Sales de León, te vas a un lugar que él no encuentre. Dejas las cosas legalizadas, protegidas, para que no pueda sacarte nada. Y empiezas de nuevo. Me reí, pero fue risa amarga, sin ganas. Antonio, tengo 72 años. ¿Empezar qué de nuevo? A vivir, Alfredo, a vivir sin ser tapete. Agarró mi mano, como hacía la esperanza cuando me quería convencer de algo. Tú construiste ese dinero, es tuyo, tu sudor, tu sangre. Tienes todo el derecho de protegerlo. Y si protegerlo significa desaparecer, pues desapareces. Pero es mi hijo. Hijo que te trata como basura. La voz de Antonio se puso dura. Alfredo, despiértate. ¿Tú crees que después de esta él te va a visitar por amor? ¿Te va a hablar para saber cómo estás? No va a hacerlo. Cuando se acabe el dinero, tú te acabas junto en su cabeza. Ya no vas a ser útil. Me quedé viendo el piso de la terraza, ese piso viejo que yo mismo puse hace 20 años. El ranchito, dijo él más suave, está vacío. Tengo solo un cuidador que pasa ahí 2 veces a la semana. Tiene casa buena, sencilla, pero buena. Pozo artesiano, luz, internet, lugar tranquilo, nadie te molesta. Puedes quedarte ahí el tiempo que necesites. A Enrique le dejas una carta. Le haces saber que ya no eres banco suyo, y ahí decides si quieres volver a tener contacto algún día, o si quieres paz de una vez. Paz. Hacía 5 años que no sabía qué era eso. Desde que la esperanza murió era solo peso, solo cobranza, solo sensación de insuficiencia. Mañana en la mañana, dijo Antonio, vamos al banco, abres cuenta nueva, transfieres todo. En la tarde te llevo al rancho, llevas lo que necesites y yo me encargo del resto aquí. Pero ¿y si viene a buscarme? ¿Y si me quiere encontrar? Eso déjamelo a mí, dijo Antonio. Y había en esa voz 40 años de abogacía, de gente que sabe cómo proteger cliente. Yo legalizo todo. Poder revocado, acceso bancario bloqueado. No toca ni un centavo. Y si trata de hacer algo, me va a tener que enfrentar en la justicia. Y yo conozco justicia mejor que él. Me quedé toda la noche despierto, caminando por la casa, tocando las cosas, viendo cada rincón donde la esperanza había estado.
la cocina donde hacía torta de elote, la sala donde veíamos la novela juntos, el cuarto donde dormimos abrazados por 40 años. Y ahí, en esa madrugada larga, tomé la decisión más difícil y más liberadora de mi vida. Me iba a desaparecer. 6 de la mañana del día siguiente, Antonio ya estaba en la puerta de casa. No vino solo. Trajo a Carmen, su esposa, que me dio un abrazo apretado y me dijo bajito al oído: «Estás haciendo lo correcto, Alfredo». Fuimos al banco en cuanto abrió a las 10. El gerente, don Osvaldo, me conocía desde hace años. Cuando expliqué que quería abrir cuenta nueva y transferir todo el saldo, frunció la frente. «Don Alfredo, ¿está seguro? Es cantidad considerable». «¿Puedo preguntar el motivo?». Antonio se inclinó en la mesa con esa postura de abogado que intimida sin necesidad de gritar: «Motivo personal y legítimo. Mi cliente», hizo hincapié en decir cliente, «está tomando medidas para proteger su patrimonio de terceros. Todo dentro de la ley. ¿Puede proceder con la apertura de cuenta y transferencia, por favor?». Don Osvaldo tragó saliva, asintió y empezó los trámites. Cuenta nueva, tarjeta nueva, todo solo a mi nombre, sin poder para nadie, ningún dependiente, ningún autorizado, solo yo. Cuando se completó la transferencia, $277,000 saliendo de la cuenta vieja y entrando a la nueva, sentí un alivio extraño. Era como si hubiera puesto mi corazón dentro de una caja fuerte. «Ahora la cuenta vieja», instruyó Antonio. «Deja solo lo suficiente para que no se cierre, como $100. Si Enrique revisa, va a ver que todavía hay cuenta activa, pero vacía». Hice como me dijo. Salimos del banco a mediodía. Antonio me llevó a una notaría donde hicimos un documento revocando cualquier poder que pudiera existir a mi nombre. Después, otro documento, prohibiendo movimiento de bienes sin mi autorización física y presencial. El notario, que también conocía a Antonio, ni cuestionó. Selló, firmó, registró. «Listo», dijo Antonio guardando los papeles en una carpeta. «Ahora él no toca nada, ni que quiera, ni que trate de alegar que estás incapacitado. Está todo documentado. Estás lúcido. La decisión es tuya». Regresamos a casa. Carmen había preparado tortas, había envuelto ropa mía que separó, puesto todo en 2 maletas. Ella siempre fue práctica, organizada. Miré esas maletas y pensé: 72 años de vida cabiendo en 2 maletas. «Alfredo», Carmen me llamó agarrando mi brazo, «llévate esto también». Era un paquete en papel café. Lo abrí. Adentro había 3 fotos enmarcadas, una mía con la esperanza el día de la boda, una de Enrique bebé en mis brazos y una de la familia completa en una Navidad antigua. «No dejes todo el pasado atrás, llévate lo que fue bueno, lo demás olvídalo». La abracé y lloré. Lloré por primera vez desde el entierro de la esperanza. Lloré porque todavía había gente que se preocupaba por mí, que me veía como persona, no como banco. Antonio miró el reloj. «Alfredo, pasan de las 2. Enrique dijo que regresaba. ¿Cuándo?» «Mañana en la mañana». «Entonces necesitamos salir hoy, ahorita». Abrió la carpeta, sacó un papel y una pluma. «Escríbele una carta, corta, directa, sin sentimentalismos, solo lo necesario». Me senté en la mesa de la cocina, agarré la pluma, empecé a escribir, rompí, escribí otra vez, rompé otra vez. En la tercera vez salió esto: «Enrique, 44 años pasé tratando de ser el padre que creía que necesitabas. Di todo, dinero, tiempo, paciencia. Pero entendí ayer que para ti yo nunca fui padre, siempre fui caja fuerte. El dinero que viniste a buscar ya no existe, por lo menos no existe más para ti. Transferí todo a una cuenta que no tienes acceso. Hice documentación legal prohibiéndote tocar cualquier bien mío. No es venganza, es supervivencia. Vas a tener que resolver tus problemas solo ahora, igual que todo mundo resuelve, igual que yo resolví toda la vida. No trates de buscarme. No voy a estar aquí y cuando leas esto, ya va a ser demasiado tarde. Firmado, Alfredo Hernández, tu padre, aunque tú te hayas olvidado de eso». Leí en voz alta. Antonio asintió.
Carmen limpió una lágrima. Puse la carta en un sobre. La sellé. Escribí Enrique, enfrente con letra bien grande. La dejé encima de la mesa de la cocina, debajo del salero, bien en el centro. Imposible no verla. «Vámonos», dijo Antonio. Agarré las maletas, vi la casa una última vez. Cada mueble, cada marca en la pared, cada recuerdo bueno y malo. Cerré con llave, puse la llave debajo del tapete, como siempre hacía, y me subí al carro de Antonio. El rancho quedaba a 1 hora y media de León, carretera de terracería al final, lugar rodeado de monte, silencio y paz. La casa era sencilla, 2 cuartos, sala, cocina, baño, pero estaba limpia, aireada, con olor a monte y tierra mojada. «El cuidador se llama José», explicó Antonio, abriendo las ventanas. «Pasa aquí martes y jueves, hombre bueno, discreto. Le dije que te ibas a quedar una temporada. No preguntó más nada. Si necesitas algo, me hablas. Hay señal de celular aquí y hay internet. Y si Enrique me llama, yo contesto. Si aparece en mi casa, lo mando a volar. Si trata de hacer algo legal, yo lo enfrento». Antonio me miró firme. «Alfredo, confía en mí. Hiciste lo correcto. Ahora descansa». Se fueron cuando oscureció. Me quedé solo ahí en ese silencio inmenso del campo, oyendo grillos, oyendo viento en los árboles, oyendo mi propio corazón latir más despacio. Dormí 10 horas seguidas, 10 horas sin despertarme a media madrugada pensando en cuentas, en pedidos, en cobranzas. Desperté con sol entrando por la ventana, pajaritos cantando afuera y una sensación que había olvidado que existía. Tranquilidad. Mientras tanto, en León se estaba armando el infierno. Antonio me llamó al final de la mañana del día siguiente. Alfredo apareció. Su voz estaba calmada, pero se notaba la atención. Llegó a tu casa a las 8 de la mañana, tocó la puerta, gritó, trató de forzarla. Los vecinos llamaron a la policía. ¿Y qué pasó? La policía abrió la casa porque él alegó que podías estar sintiéndote mal. Encontraron la carta. Pausa. Alfredo se volvió loco. Dice la policía que leyó la carta y empezó a gritar, patear las cosas, quebró una silla. Tuvieron que calmarlo. ¿Me vino a buscar? Claro. Llegó aquí a las 10 tocando el portón, gritando que yo te había secuestrado, que había manipulado a un anciano, que me iba a demandar. Antonio se rió cortito. Le dije bien tranquilo, Enrique, tu papá es mayor de edad, capaz, lúcido. Tomó una decisión legal. Si quieres pelear, pelea en la justicia. Ahora vete antes de que yo te demande por molestias. Sai se fue. Se fue, pero antes dijo que iba a voltear León de cabeza para abajo, que te iba a encontrar, que me iba a arrepentir. Pausa más larga. Alfredo, está desesperado y gente desesperada hace tonterías. Colgué el teléfono. Me quedé sentado en la terraza del rancho, viendo el verde, el cielo azul, tratando de procesar. Mi hijo estaba volteando la ciudad de cabeza para abajo buscándome, no porque estuviera preocupado, porque quería el dinero. Durante 3 días el teléfono de Antonio sonó directo. Enrique llamando, Patricia llamando. Hasta unos parientes lejanos que nunca llamaron en la vida empezaron a llamar preocupados por Alfredo. Todos querían saber dónde estaba, ninguno preguntando cómo estaba. Al 4.º día Antonio me llamó otra vez. Trató de bloquear tus cuentas. ¿Pudo? No. Trató de alegar que estás senil, incapaz de tomar decisiones. Llevó un doctor amigo suyo para certificar, pero el juez no aceptó. Pidió peritaje independiente y como no estás presente ni accesible, archivó el pedido. Todo está protegido. ¿Y ahora? Ahora se va a tener que arreglar. La voz de Antonio tenía satisfacción. Las deudas son problema suyo. No es menor de edad, es adulto graduado. Y descubrí una cosa más. La tal deuda de Patricia, mentira, o mejor dicho, exageración. Era deuda de tarjeta de crédito, $9,200, no 277,000. Iban a agarrar todo el dinero y desaparecer. Probablemente invertir en algo, o gastar y dejarte sin nada. Sentí coraje, pero no fue coraje caliente, explosivo, fue coraje frío,
del tipo que endurece a la persona por dentro. ¿Va a estar bien?, pregunté, porque en el fondo, por más coraje que tuviera, todavía era mi hijo. Va a estar. Tiene trabajo, la mujer también. Van a tener que apretarse el cinturón, vender unas cosas, aprender a vivir dentro de sus posibilidades, pero van a sobrevivir. Pausa. Alfredo. Él va a sobrevivir. Tú eras el que no ibas a sobrevivir si le hubieras dado ese dinero. Colgamos. Me quedé ahí en la terraza viendo el sol meterse, pintando el cielo de naranja y rosa, y por primera vez en 5 años, desde que la esperanza murió, me sentí libre. Los primeros meses en el rancho fueron de silencio. Silencio de verdad. No ese silencio pesado de la casa en León, donde me quedaba esperando la siguiente cobranza, el siguiente pedido, la siguiente decepción. Era silencio bueno, de esos que dejan a uno pensar, procesar, sanar. Despertaba temprano, como siempre hice toda la vida, pero ahora no tenía taller que abrir, ni cliente que atender, ni hijo que socorrer. Tenía solo todo el día para mí. Tomaba café en la terraza, viendo el sol salir detrás de los cerros. José, el cuidador, pasaba los martes y jueves, traía huevos frescos de la granja del vecino, queso de la hacienda del otro lado. Platicábamos poco, pero platicábamos bien. Él nunca preguntó de mi vida. Nunca quiso saber por qué un señor de 72 años había aparecido de la nada para vivir ahí. Respetaba mi silencio y yo respetaba el suyo. Empecé a hacer las cosas que nunca tuve tiempo de hacer. Planté una huertita en el patio, lechuga, jitomate, cilantro, cebollitas. Arreglé la cerca del fondo que estaba caída, pinté la terraza, compré unos libros en el pueblo y empecé a leer otra vez, cosa que no hacía desde que murió la esperanza. Leí sobre la historia de México, leí novelas, leí hasta unos libros de filosofía que Antonio me prestó. Y pensaba mucho. Pensaba en cómo había confundido el amor con permiso. Creí que amar a Enrique era decir sí a todo, era facilitar todo, era quitar todos los obstáculos de su camino. Pero amor de verdad, me daba cuenta ahí en todo ese sosiego, amor de verdad a veces es decir no, es dejar que el otro se caiga para que aprenda a levantarse, es dejar que el otro sienta las consecuencias de sus propias decisiones. La esperanza sabía eso. Ella siempre supo. Yo, cabeza dura, terco, creía que estaba siendo mejor padre que mi propio padre. Mi papá nunca me dio nada fácil. Yo conquisté cada cosa con sacrificio. Y mira que me volví gente de bien, trabajador, honesto. Ya Enrique, al que le di todo masticadito, ¿se volvió qué? Se volvió un adulto que no sabía caminar con sus propias piernas, que solo sabía extender la mano. No era culpa solo de él. Era mía también. Yo creé el monstruo. Yo alimenté la criatura durante 44 años. Pero ahora había hecho la amputación necesaria. ¿Dolió? Dolió igual que arrancarme el propio brazo. Pero era eso o dejar que la gangrena se apoderara de todo el cuerpo. Antonio me visitaba una vez al mes. Traía noticias de León. Noticias que yo oía con distancia, como quien oye sobre una ciudad donde vivió hace mucho tiempo. Contó que Enrique tuvo que vender el carro importado, que Patricia volvió a trabajar tiempo completo, que tuvieron que salirse de la casa grande y rentar un departamento más chico, que al principio él estuvo hablando mal de mí a todo mundo, diciendo que lo había abandonado, que yo era padre desnaturalizado. Pero ¿sabes qué es lo interesante?, dijo Antonio en una de esas visitas, tomándose una cerveza helada en la terraza. Después de como 3 meses, la gente empezó a alejarse de él, porque todo mundo sabía. Alfredo, todo mundo veía cómo te trataba, los vecinos, los conocidos, hasta la familia de Patricia. Entonces, cuando empezó a hacerse la víctima, nadie le compró la historia. Eso me dio una satisfacción chiquita, de esas que uno no admite en voz alta, pero siente en el pecho. ¿Y la casa?, pregunté. Está cerrada todavía. Pago las cuentas de agua y luz para que no corten, impuesto al día. Pero nadie entró ahí desde ese día. Me miró. ¿Piensas volver algún día? Miré al horizonte, al verde de las montañas, al cielo azul limpio. No sé, tal vez.
O tal vez la venda. O tal vez la deje ahí juntando polvo como recuerdo de lo que fui y de lo que ya no quiero ser. Pasaron 6 meses. Octubre se volvió noviembre. Se volvió diciembre. Navidad, Año Nuevo. Pasé las fiestas solo, pero no me sentí solo. Antonio y Carmen me invitaron a pasar la Navidad en su casa, pero rechacé. Quería pasar tranquilo, en paz, sin fingir alegría que todavía no estaba sintiendo. En Año Nuevo hice una cenita sencilla, abrí una cerveza y brindé de una manera particular. Escribí en una hoja de papel todo lo que quería dejar en 2024. Culpa, miedo de quedarme solo, necesidad de aprobación del hijo, sensación de que le debo algo a alguien solo por ser padre. Cambié el papel en una lata vieja, vi las cenizas subir al cielo estrellado y sentí un peso salir de los hombros. En febrero pasó algo inesperado. Enrique me llamó. Me quedé viendo el teléfono sonando, el nombre de él parpadeando en la pantalla. Mi primer instinto fue no contestar, pero algo dentro de mí, tal vez curiosidad, tal vez resto de esperanza tonta, me hizo apretar el botón verde. ¿Bueno? Silencio del otro lado. Después su voz más baja de lo normal, cansada. Papá. Enrique. Más silencio. Lo oí respirar hondo. Quería saber si estás bien. No creí lo que estaba oyendo. ¿Sería truco? ¿Sería que había descubierto dónde estaba y venía con conversación suave para ablandarme? Estoy bien, respondí seco. Papá, yo... La voz se le quebró. Lo eché a perder todo, ¿verdad? No respondí. Dejé que el silencio hablara por mí. Tenías razón. La deuda no era de 277.000, era de 9.200. Nosotros íbamos a agarrar el resto e invertir en una cosa que Patricia conocía. Y después te íbamos a dar una parte, te juro. No te íbamos a dejar sin nada. Enrique, lo corté, la voz saliendo más firme de lo que esperaba. ¿Tú crees que el problema era el monto de la mentira? ¿Tú crees que si fueran 9.200 o 90.000 haría diferencia? Silencio. El problema no fue el dinero, hijo. El problema fue que dejaste de verme como padre. Me volví cajero automático. Me volví solución, me volví obligación. Respiré hondo. Y yo dejé durante años. Entonces, la culpa no es solo tuya, pero la decisión de parar fue mía. Papá, yo quería verte, platicar personalmente. No. Papá. Enrique, escucha bien lo que te voy a decir. Me levanté, caminé hasta la terraza, miré al cielo. Yo te amo. Siempre te voy a amar, porque eres mi hijo y eso no cambia. Pero ya no confío en ti. Y sin confianza no hay relación, hay solo convivencia forzada. ¿Entonces esto es para siempre? ¿Me vas a cortar de tu vida para siempre? No sé. Tal vez algún día, si cambias de verdad, si demuestras que creciste, que aprendiste, podamos intentar otra vez. Pero no ahorita. Ahorita necesito paz y tú necesitas aprender a vivir sin mí como muleta. Colgué. Me quedé temblando, corazón acelerado, pero no de miedo. Era la adrenalina de quien acababa de hacer lo correcto, aunque fuera lo difícil. No volvió a llamar y yo no le llamé. Hoy en agosto de 2025, hace 10 meses que estoy aquí en el rancho. Hice amigos en la región. El dueño de la tienda, la dueña de la panadería en el pueblo, el veterinario que atiende los perros de José. Gente sencilla, gente buena que no quiere nada de mí más que un buenos días y una plática de vez en cuando. Compré 2 perros callejeros que estaban abandonados en la carretera, Trueno y Relámpago, nombres que a José le parecieron graciosos. Duermen en la terraza, me hacen compañía, me hacen reír cuando hacen travesuras. Volví a tener rutina, pero rutina escogida por mí. Despierto cuando quiero, duermo cuando quiero, como lo que quiero. El dinero sigue guardado, rindiendo, protegido. No estoy gastando mucho porque no necesito. Mi vida ahora es sencilla y la sencillez, descubrí, es una bendición. A veces agarro la foto de la esperanza, esa que Carmen enmarcó para mí, y platico con ella.
Esperanza, tardé, pero aprendí. Aprendí que no sirve sacrificarse si el sacrificio solo le enseña al otro a ser dependiente. Aprendí que amor no es dar todo, es saber cuándo detenerme. Aprendí que 72 años no es demasiado viejo para empezar de nuevo. Y juro que a veces, cuando el viento mueve los árboles de una manera específica, parece que oigo su voz. Alfredo Hernández, yo siempre supe que llegarías ahí. Solo necesitabas un empujoncito, o en tu caso, un susto. ¿Si me arrepiento? No, ni tantito. Me arrepiento de haber tardado tanto. Me arrepiento de no haber hecho esto, mientras la esperanza todavía estaba viva para que ella viera que finalmente había entendido. Pero la decisión en sí, esa fue la mejor decisión de mi vida, porque por primera vez en 72 años estoy viviendo para mí, no para agradar, no para mantener, no para salvar, para mí. Y eso, mi amigo que me estás oyendo ahí, eso no tiene precio. Si estás en una situación parecida, siendo usado por hijo, por pariente, por quien sea, escucha lo que este viejo tiene que decirte. No estás obligado a anularte para hacer felices a los otros. No eres cruel por poner límites. No eres egoísta por proteger lo que es tuyo. Eres humano. Y el humano tiene derecho de vivir en paz. Gracias por escucharme hasta aquí. Si te gustó esta historia, dale like y suscríbete al canal BOZ de los Abuelos. Quien vio hasta el final, comenta ahí abajo la palabra empezar de nuevo y no dejes de ver las otras historias aquí en el canal. Aquí en la pantalla tienes dos que te van a gustar mucho. Hay historias de superación, de justicia, de gente real que pasó por problemas y salió adelante. Un abrazo de este viejo directo del rancho, con olor a monte, canto de pajaritos y corazón finalmente en paz. Alfredo Hernández, 72 años, mecánico jubilado y hombre libre. Amén.